So the principle of local Christian self-government. Ahora vamos a ver el principio de autogobierno local cristiano. So this principle is very closely tied to the principle of Christian self-government. Y este principio está muy cercano al principio de autogobierno cristiano. So if you look at the next slide, we define our terms. Entonces vamos a ver esta diapositiva y definir los términos. We have talked about most of these ideas already, so this is a review. Entonces ya hemos hablado de la mayoría de estas ideas, entonces lo vamos a hacer como un repaso. So we can see from these definitions that local Christian self-government is Christian self-government extended to groups of people. Entonces podemos ver que el autogobierno cristiano local es como el gobierno entre grupos de personas. One thing that's helpful to understand these philosophical and theological concepts is to understand the opposite. Y una de las formas de entender estos conceptos ideológicos o teológicos es entender lo opuesto, entender lo opuesto a lo que estamos viendo. So what would be the opposite of local Christian self-government? Entonces, ¿cuál creen que sería el opuesto al autogobierno cristiano local? It would be centralized authority or government. Eso sería la autoridad centralizada del gobierno. So if you wanted to just have one word instead of local Christian self-government, Entonces, si quisiéramos tener una sola palabra en vez de autogobierno cristiano local, that word would be decentralization. esa palabra sería descentralización. So next slide. Siguiente. So Christian self-government is me as an individual governing myself according to God's law and word. Entonces, autogobierno cristiano es que cada uno como individuo se gobierna a sí mismo de acuerdo con la palabra y la ley de Dios. So local self-government is more than one individual governing themselves according to God's word and law. Pero autogobierno cristiano local es más de un individuo gobernándose a sí mismos según la palabra y la ley de Dios. So not much has changed. It's just a group instead of one person. Entonces la verdad es que no cambia mucho la cosa, solamente cambia de singular a plural, de un individuo a un grupo de personas. But local self-government is actually much harder than Christian self-government. Pero la realidad es que el autogobierno cristiano local es mucho más difícil de conseguir que el autogobierno cristiano. It's hard for two people to agree about something. Es difícil que dos personas se pongan de acuerdo en cualquier cosa. Have you ever had a discussion among your family just about what you will eat for dinner? ¿Alguna vez han tenido alguna discusión con su familia acerca de qué es lo que van a comer para la cena? It's hard for us to agree because of the principle of individuality. Entonces es muy difícil el ponerse de acuerdo debido al principio de individualidad. So local self-government is hard to do. Entonces el autogobierno cristiano local es algo difícil de hacer. The next slide. Siguiente. So what kind of groups are we talking about? Entonces, ¿de qué clase de grupo estamos hablando? I've listed them on this slide. Los he enlistado en la diapositiva. I will just let you read them. Entonces lo vamos a leer. Estamos hablando para grupos como una pareja, familia, familia extendida, iglesia, grupos geográficos, vecinos o vecindario, asociaciones voluntarias, escuelas, organizaciones sin fines de lucro, clubs,
a grupos atléticos, negocios, corporaciones, pequeña empresa, empresa unipersonal y civil, ciudades, condados, estados y naciones. So these are all areas of local self-government. Entonces, todas estas son áreas de autogobierno cristiano local. Each of these is required biblically to govern according to God's word and law. Y cada uno de estos grupos es fundamental de que sean autogobernados bajo las verdades y los principios de Dios. Many of these groups put their rules for governing in writing. Y muchos de estos grupos han puesto sus modelos de gobierno, sus reglas de gobierno escritas. For example, a church has a book of order or a covenant. Entonces, por ejemplo, la iglesia como un mandato local o un pacto. A school has a set of rules. Y las escuelas tienen su conjunto de reglas. A business has operating documents that govern. Y los negocios tienen su grupo de éticas para trabajar. If you join one of these groups, many times they give you something to sign saying that you understand and agree to their rules. Entonces, si tú te unes a uno de estos grupos, muchas veces te vas a encontrar con que tienes que firmar un documento diciendo que estás de acuerdo y aceptas las reglas de ese grupo. Why? ¿Por qué creen que se debe eso? Because you are agreeing to their government, to their law. Porque de esa forma tú estás diciendo que sí estás de acuerdo con su forma de gobierno y con su ley. Estás dando The tu next consentimiento. Next slide. Siguiente. This is a quote from Jim Rose, Y esta es una cita de Jim Rose. and he explains this idea of local self-government. Y aquí él explica esta idea de gobierno local, de autogobierno So- local. So can you read? Dice, la Biblia revela que históricamente la idea de gobierno interno local era inexistente antes de que Dios diera la ley moral a la nación de Israel en el 1440 antes de Cristo. A través de las leyes morales mosaicas, civil, judicial y eclesiástica, Dios ordenó a cada hebreo individual escuchar y obedecer sus mandamientos en el contexto de su propia casa y tribu local. It's on the next page too. Entonces vamos a la siguiente página. Cada vez que el pueblo rechazaba su responsabilidad de recordar a Dios y sus leyes y misericordia, posteriormente requerían un juez o exigían que un rey gobernara sobre ellos. Esta irreverencia e irresponsabilidad no los absolvió de su deber como individuos de guardar la ley de Dios y gobernarse ellos mismos, a sus hogares y tribus, a pesar de que era un acto de obras que no podían mantener por el pecado recurrente e inherente. And there's one more slide. Finish up. Y aquí terminamos con esto y dice, la historia de Babilonia, Egipto, Asiria y otras naciones paganas revelan que el poder político estaba centralizado en un rey y fluía de un dios hombre a unos pocos príncipes y prelados que controlaban completamente todos los aspectos de la vida religiosa, política y económica nacional y local. So the government of the nations around Israel, the Babylonians, the Egyptians, the Assyrians, was pagan. Entonces los gobernantes de las naciones alrededor de Babilonia, Egipto, Asiria eran paganos. That power and authority was centralized in a king, and it flowed down through leaders to the people. Entonces el poder estaba centralizado y fluía desde la cima por los reyes hacia los líderes de la nación. And they controlled
every aspect of the people's lives. Y de esa forma, el gobernante supremo controlaba todos los aspectos de las vidas de los individuos. But God, through Moses, gave his people a different form of government. Pero a través de Moisés, Dios le dio a su pueblo una forma diferente de gobierno. He gave them Christian self-government. Él les dio el autogobierno cristiano And local self-government. y el autogobierno local. For the nation of Israel, there was one nation, but there were 12 tribes. Entonces, para la nación de Israel era que había una nación, pero 12 tribus. Each of those 12 tribes governed their own affairs. Y cada una de esas 12 tribus gobernaba sobre sus propios asuntos. So this was the beginning of the idea of local self-government. Entonces, esta fue la idea del inicio del autogobierno local. Now, we know from reading the scriptures that this lasted for hundreds of years. Y al leer las escrituras nosotros podemos saber que este modelo de gobierno duró por cientos de años. Actually, it was about 450 years that the children of Israel obeyed God and had this biblical government. De hecho, fue por aproximadamente 450 años que los hijos de Israel obedecieron estos principios y vivieron de esta forma. But then they said, we don't want this anymore. We want to be like the pagan nations. Pero llegó un momento en el que dijeron, no queremos seguir siendo gobernados de esta forma, queremos ser como las naciones paganas. We want a king. Queremos un rey. Was that a good idea? ¿Creen que eso fue una buena idea? No. No, at all. Read 1 Samuel 8. Vamos a leer en 1 Samuel 8. Samuel warned them how bad this would be. Y cómo Samuel les advertía lo malo que esto sería. But the people still demanded a king. Sí, el pueblo seguía demandándole un rey. Guess what? We do the same thing today. Y adivinen, nosotros pedimos lo mismo hoy en día. Instead of wanting to govern ourselves, En vez de querer gobernarnos a nosotros mismos, we say the government needs to fix it. nosotros lo que decimos es que el gobierno necesita arreglarlo todo. The government needs to do something. El gobierno está llamado a hacer algo, And God wants us to do something. pero Dios quiere que nosotros también hagamos algo. Next. Siguiente. Next one. What other evidence do we have that Israel was really different? ¿Qué otras evidencias nosotros tenemos de que realmente Israel era diferente? That they had local self-government instead of centralized top-down government. Que ellos tenían autogobierno local en vez de tener un gobierno centralizado. So I'm going to give you 5 ways that the nation of Israel practiced local self-government. Entonces, les voy a dar 5 formas en las que la nación o la República Hebrea implementó este principio de autogobierno local. So number 1 is regarding the land or the property of the nation. El número 1 es que la tierra fue dividida en 600. Land is supposed to be controlled by individuals, not by civil government. Entonces, la tierra debe ser gobernada por individuos, no por el gobierno civil. Did you know that for the nation of Israel that the government owned no land? Entonces, en este gobierno, el gobierno civil no poseía ninguna tierra. The land was divided and
owned only by the people, Entonces, la tierra era dividida o poseída solamente por la gente. and the Jubilee laws ensured that you could not you could not lose your land. Y eso aseguraba que tú no podías perder tu tierra. Number two, Y el jubileo aseguraba eso. El número 2, magistrates or governors were chosen by the people. los magistrados fueron elegidos por el pueblo. And they ruled over thousands, hundreds, fifties, and tens. Y ellos gobernaron a miles, cientos, cincuentas y decenas. This was very different where leaders were chosen by the leaders. Y eso era muy diferente cuando los líderes eran escogidos por otros líderes, por el linaje divino, By the pagan governments. en los gobiernos paganos. The next slide. La siguiente. Rulers were accountable to the people. Entonces los funcionarios públicos eran responsables ante el pueblo. Yesterday we read where the prophet Samuel made himself accountable to the people. Y en las sesiones pasadas nosotros veíamos cómo Samuel se hizo responsable delante del pueblo por sus acciones. The pagan kings were only accountable to themselves. En cambio, los reyes paganos solamente eran responsables y rendían cuentas a sí mismos. Number 4. Número 4. There was a court system in every town which assured that people would receive quick justice. Había un sistema de corte en cada tribu que permitía que cada quien recibiera justicia rápidamente. If you were accused of a crime, you did not have to travel a far distance and wait for a very long time to have a trial. Si tú eras acusado de algún crimen, no tendrías que viajar distancias largas y esperar mucho tiempo para tu juicio. And number 5, Y el número 5, the nation of Israel was divided into 12 tribes and thousands of families. La nación de Israel fue dividida en 12 tribus y en miles de familias. So these are just a few of the aspects of local self-government. Y estos son solo algunos de los aspectos del autogobierno local. And the nation of Israel was governed this way for 450 years. Y la nación de Israel fue gobernada de esta forma por 450 años aproximadamente. This was a blessed time for them. Y ese fue un tiempo de bendición para ellos. If you want to read more, it's in this book, The Hebrew Republic by E.C. Wines. Entonces sería bueno que leyeran este libro que se llama La República Hebrea de E.C. Wines. We see this idea of local self-government in the New Testament as well. Y también nosotros podemos encontrar esta idea de autogobierno local en el Nuevo Testamento. In the New Testament, the church was called the ecclesia. En el Nuevo Testamento los cristianos fueron llamados los eclesía. And this was the called out ones. Y eso significa los llamados afuera. And they assembled themselves as local, independent, self-governing churches. Y ellos se establecieron como iglesias independientes locales. Did Jesus start a large church with top-down government? Si Jesús hubiera empezado megas iglesias con un gobierno desde arriba, desde la cima, No. no, él no lo hizo, él no hizo de arriba abajo. Did Paul and the other apostles start a church with centralized government? Pablo, Pedro y los apóstoles empezaron alguna iglesia con un poder centralizado? No. No. Now there was a church started with centralized, a top
down centralized form of government. Y sí hubo una iglesia que se estableció con un poder de arriba abajo centralizado. This was the Catholic Church. Y esa fue la iglesia católica. And that started about 400 AD. Y eso empezó más o menos en los 400 después de Cristo. It came out of the ruins of the Roman Empire. Y nació la iglesia católica de las ruinas del Imperio Romano. Next slide. La siguiente. This is a statement by Leonard Bacon, who Verna Hall quoted. Y esta es una frase de Leonard Bacon que Verna Hall citó. Can you read? Dice: por el contrario, hay indicios de que en todos los lugares la sociedad de los creyentes en Cristo era una pequeña república. Las iglesias instituidas por los apóstoles eran instituciones locales solamente, nada como una iglesia nacional, distinta e individual entre las iglesias nacionales coordinadas, nada como una iglesia provincial, que tiene jurisdicción sobre muchas congregaciones dentro de ciertos límites geográficos, naturales o políticos, aparece en los escritos o actos de los apóstoles, pero que la iglesia organizada en la era primitiva del cristianismo era siempre una institución local, nunca nacional, nunca provincial o diocesano. Es una proposición que pocos negarán. So Bacon is basically saying what we just discussed, Y aquí Bacon está diciendo básicamente lo que acabamos de discutir, that the original church coming out of the New Testament was local. que el origen de la iglesia que vemos en el Nuevo Testamento fue de un gobierno local. Next slide. Siguiente. So this is a summary of some of the ideas that we have been talking about. Y este es solamente un resumen de algunas de las ideas que hemos venido hablando. So biblical government is from the bottom up, not the top down. El gobierno bíblico es desde abajo para arriba y no de arriba hacia abajo. From God to the individual and then out to the other jurisdictions. Y viene directamente de Dios al individuo y de ahí se desprenden el resto de las jurisdicciones. Number 2, it's decentralized. Número 2 es descentralizado. Number 3, local self-government requires unity. Entonces el número 3, el autogobierno local requiere unidad, which is the principle we won't talk about until Friday. y el cual es un principio que no vamos a hablar sino hasta el final de las lecciones. But how can you have a good family without unity? ¿Ustedes creen que se puede tener una buena familia si no hay unidad? No. Can you have a blessed church without unity? ¿Podemos tener una iglesia bendecida si no hay unidad? No. Number 4. 4. Could you just read that? Hay muchas oportunidades para que un problema sea resuelto antes de que tenga que ser manejado por la ciudad, el Estado o el gobierno federal. Mateo 18, 15 al 17. Jonathan, could you read something from the Bible? Yes. Matthew. Matthew 18, 15 through 17. Y Mateo 18, 15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. So this describes how God wants us to solve problems. Y esta es una descripción de cómo Dios quiere que nosotros resolvamos los problemas. This is using a local
self-government. Y esto lo que está haciendo es usando el autogobierno local. We handle a problem by first going directly to the source of the problem. Manejando el problema, yendo directamente a la fuente de ese problema. And then we only go to higher authorities if we need to. Y solamente vamos a autoridades mayores o superiores si lo necesitamos. If we cannot resolve something with our brother in Christ, we may have to bring in some witnesses. Y si no puedes resolver algo con tu hermano en Cristo, es probable que necesites traer algunos testigos. And if that doesn't work, we may have to involve the officials from our church. Y si eso no funciona, es probable que necesitemos involucrar al pastor o al obispo de la iglesia. Do we always do this? ¿Hacemos esto cada vez que tenemos un conflicto? No. No. I will give you an example. Sorry. I will give you an example. Y vamos a hacer un ejemplo. When I was a teacher in a classroom with children, Yo era un maestro de unos niños en un salón de clases there was lots of times that students had conflicts with each other. y muchas veces los mismos niños tenían conflictos unos con otros. And what do you think the easiest thing for them to do to resolve a conflict with someone else? ¿Y cuál creen que era la forma más fácil para ellos resolver un conflicto que tenían con alguien más? They would come to me as their teacher Ellos irían donde estaba yo como su profesor and they would say, Dr. Lyons, can you solve this problem for me? ellos me dirían, profesor, ¿será que tú puedes solucionar este problema por nosotros? Most of the time it was because they didn't want to go directly to the person themselves. La mayoría de las veces era porque ellos no querían ir directamente a la persona involucrada. So what do you think I told them? Pero ¿qué creen que yo les decía? I said, you cannot come to me and involve me until you had gone directly to that person and tried to work things out. Entonces les decía, ustedes no pueden venir hacia mí para que les solucione el problema si antes no han ido directamente con la persona y trataron de solucionarlo. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Okay. The next slide. Sí. Siguiente. So the whooping crane is an endangered species in America. Y la grulla es una especie en peligro de extinción en América, But so is local self-government. pero también el autogobierno local es una especie en peligro. Why? ¿Por qué creen? Because we are not honoring the biblical principle of internal Christian self-government. Porque no estamos internalizando el principio bíblico del autogobierno cristiano local. So we're consequently not honoring local self-government either. Por consecuencia, nosotros no estamos honrando el autogobierno, el gobierno local. So our nation has been moving for many years from a Republican form of government to socialism. Y nuestra nación se ha movido lentamente a lo largo de los años de una nación republicana o de forma de gobierno de república a una nación socialista. One of the problems with socialism is actually defining the term. Y uno de los problemas del socialismo es que está tratando de definir el término. Because many people use that word in different ways. Porque muchas personas usan esa palabra de diferentes maneras. So I think a good way to define socialism is it's the opposite of Christian self-government. Y una de las formas en las que yo defino socialismo es que el socialismo es lo opuesto al autogobierno cristiano. What do you think of that idea? ¿Qué piensan ustedes de esa idea? Okay, next slide. Siguiente. So
We'll return to the ideas that we discussed earlier about jurisdiction. Entonces vamos a regresar a las ideas que vimos anteriormente acerca de jurisdicción. So, really important question is whose authority is it to do something and whose responsibility? Entonces la pregunta aquí en realidad es, ¿de quién es la autoridad y la responsabilidad para hacer algo? And a very important idea that we just learned is that God's way is decentralization. Y la importante idea que nosotros hemos hablado es que la forma y el camino de Dios es la descentralización. Next slide. Siguiente. So, to review, there are 5 jurisdictions or spheres of authority. Entonces está dividido el gobierno en 5 esferas de gobierno o de autoridad. Now, where do you see local self-government in these 5 jurisdictions? En estas 5 jurisdicciones que tenemos aquí, ¿en cuál de ellas podemos encontrar el autogobierno local? Maybe from the 2 to 4. Family, church, and voluntary associations. Very, very good. Ok, entonces vemos el autogobierno cristiano local en las esferas de la 2 a la 4, familia, iglesia y asociaciones voluntarias. You can also have local self-government in the area of civil government. También podemos tener autogobierno local en el área de gobierno civil. En el punto For 5. example, in our nation, we have cities or counties, then we have a state, then we have a national government. Por ejemplo, en nuestra nación nosotros tenemos gobiernos de ciudad, de estados, de condados y nacional. So we have an opportunity to solve problems at the city or county level instead of the state or federal level. Entonces nosotros tenemos la opción de solucionar nuestros problemas a nivel de ciudad o condado en vez de hacerlo a nivel estatal o federal. Okay. Next slide. La siguiente. So this is just representing the jurisdictions in a graphic. Maybe some of you visual learners, this will be helpful. De pronto para los que son visuales, que aprenden de forma visual, esta gráfica les puede ayudar, pero simplemente es para mostrar las 5 esferas de jurisdicción. Okay, the next one. Siguiente. We talked about this earlier. Ya hablamos de esto anteriormente. So my definition of jurisdiction is there on the bottom. They are the limits with which we can lawfully speak, make, declare, or apply the law, or to exercise authority. Entonces mi definición de jurisdicción son los límites dentro de los cuales uno puede hablar legalmente, hacer, declarar o aplicar la ley o ejercer autoridad. We all have limits to our authority. Todos nosotros tenemos límites en nuestra autoridad. For example, parents, Por ejemplo, los padres, pastors, pastores, the head of a business, la cabeza de algún negocio. and yes, even civil government has limits. Y sí, también los gobernadores civiles tienen límites. But with socialism, most people don't think of limits anymore with civil government. Pero debido a las ideas del socialismo, la mayoría de las personas no piensan que el gobierno civil debe tener límites. Some people think that civil government could or should do almost anything. Entonces la mayoría o muchas personas piensan que el gobierno civil debería o tendría que hacer la mayoría de las cosas o cualquier cosa. This is a very wrong way of thinking. Y esta es una forma muy, muy errónea de pensar. Next slide. Siguiente diapositiva. So these are some examples of thinking in terms of jurisdiction or limits.
Y estos son solo unos ejemplos pensando acerca de la jurisdicción y los límites. For example, within your family, we all have a job, and we say, that's your job, or that's my job. Por ejemplo, en la familia cada uno tiene sus responsabilidades o su trabajo. Podemos decir, ese es tu trabajo y este es mi trabajo. This is an example of jurisdiction. Este es un ejemplo de jurisdicción. In our workplace, we think in terms of jurisdiction all the time. Y en nuestro lugar de trabajo nosotros todo el tiempo estamos pensando en jurisdicción. We may say, mind your own business. Puede que le digamos a algún compañero, métete en tus propios negocios o en tus propias cosas. Or we might say, that's not your responsibility, it's mine. Y le podemos decir, esa no es tu responsabilidad, es mía. This is jurisdiction. Eso es jurisdicción. But the civil government has limits as well. Y el gobierno civil también tiene límites. The scriptures say, render to Caesar what is Caesar, and to God's what is God's. Y en las escrituras encontramos que Jesús nos dice, rindan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. This is a recognition that not everything belongs to Caesar or civil government. Y esta es una definición clara de que no todo le pertenece a César o al gobierno. Can we go to slide 41? Bueno, entonces ahora nos vamos a la diapositiva 41. As I was as I was researching about biblical government, I came across this idea. Y mientras yo hacía una investigación acerca del gobierno bíblico, me surgió esta idea. I realized that there are 5 jurisdictions, but those 5 jurisdictions operate in 2 categories. Y me di cuenta que hay 5 jurisdicciones, pero esas jurisdicciones, como funcionan, operan en 2 categorías. The categories are doers of good and punishers of evildoers. Y esas categorías están en los hacedores del bien y los que castigan a los malhechores. We know from our study of Romans 13 that the punisher of evildoers is civil government. Y por nuestra lectura de Romanos 13 nosotros sabemos que el rol de castigar a los malhechores es del gobierno civil. And we know that there's lots of good that we can do. Y de esa forma nosotros sabemos que hay mucho bien que nosotros podemos hacer. And the doers of good are the other 4 jurisdictions, the individual, family, church, and voluntary associations. Y los encargados de hacer el bien son los otros 4 esferas de gobierno, los individuos, la familia, la iglesia y las asociaciones voluntarias. I listed in the left-hand column just a few of the major things that these doers of good would do. Y he enlistado en la columna izquierda lo que estas personas o estos grupos se supone que deben hacer para hacer el bien. So we have a problem when the doers of good try to become the punishers of evildoers. Y entramos como en un conflicto, en un caos, cuando los que se supone que deben hacer el bien quieren tomar el rol de castigar a los malhechores. If you as an individual or even your family come across a criminal, you cannot punish the criminal yourself. Por ejemplo, si tú como individuo, incluso tu familia y tú se cruzan en el camino con un malhechor o con un delincuente, no está en tus manos el castigarlo. You can turn him over to the police, Tú puedes entregarlo a la policía
and the civil government can punish him. Y así el gobierno civil puede castigarlo. But if you did it yourself, that would be wrong. Pero si tú lo haces por ti mismo, eso estaría mal. You would be exceeding your jurisdiction. Tú estarías excediendo tu jurisdicción. It's not the jurisdiction of us as individuals or families or the church to punish criminals. No es nuestra jurisdicción como individuos, familia o iglesia castigar a los malhechores. It works the other way as well. Y eso funciona viceversa también. The civil government is not supposed to be a doer of the good. Y el gobierno civil no se supone que debe ser el hacedor de las buenas cosas. The civil government is not supposed to be in charge of education of children. Y el gobierno civil no se supone que debe estar a cargo de la educación de los niños. The civil government is not supposed to control the health care of a country. No se supone que deba tener el control de la salud en una nación. The civil government is not supposed to control the businesses and the economy in a nation. Tampoco se supone que deba controlar los negocios y la economía de una nación. So there's a problem when the doers of good become the punishers of evil. Entonces este problema cuando los hacedores del bien se convierten en los castigadores del mal. And there's a problem when the punishers of evil become the doers of good. Pero también hay un problema cuando los castigadores del mal se quieren convertir en hacedores del bien. This is a very, very important point about government. Y este es un muy importante punto acerca del gobierno. Okay, let's look at, let's go to slide 56 now. Ahora nos vamos a la diapositiva 56. This is my conclusion. Esta sería mi conclusión. So we need more local self-government. Nosotros necesitamos más autogobierno local. And these are all numbers for the United States of America. Y todos estos son números para los Estados Unidos de América. We have over 115 million families. Nosotros tenemos alrededor de 115 millones de familias. We have over 300,000 churches. Nosotros tenemos más de 300,000 iglesias. We have over 1 million voluntary associations. Tenemos más de 1 millón de asociaciones voluntarias. We have about 7.5 million businesses. Tenemos casi 7 millones y medio de negocios. And all of these are needed to be a check on the power of civil government. Y necesitamos a cada uno de estos para que sean como un chequeo del poder del gobierno civil. Another way of saying it is these are all areas of government as well. Y lo que estoy queriendo decir es que cada una de estas cosas son áreas del gobierno también. And we need to have more power and authority with these local institutions instead of with civil government. Y necesitamos tener más poder y autoridad sobre estos campos locales en vez de dárselas todas al gobierno civil. Okay, that concludes the lecture on the principle of local self-government. Y esto concluye nuestro principio del autogobierno cristiano local.